Continuamos. Bueno, el día de ayer, como les decía, hemos terminado movimiento circular. Hoy vamos a continuar con dinámica lineal. El tema de dinámica lineal ya lo hemos visto en las clases virtuales también. Entonces, voy a dar una repasada rápida y breve porque muchos de ustedes ya lo han visto. Ahora no sé si todos lo han visto, pasamos directamente a problemas. Eh, y lo malo es que no me están respondiendo, entonces no sé si van a responder. ¿Alguien no ha visto la teoría de dinámica lineal? ¿Alguna persona? Bueno, creo que hoy todos han hecho viernes de soltero anoche. Bueno, insisto en que alguien tiene que responderme para saber si estoy. A ver, son 20 participantes y ninguno está hablando, así que no sé si me escuchan o no me escuchan. Si continuamos con dinámica lineal, dígame, Luciana. Uy, le escucho muy bajo, Luciana. ¿Su micrófono lo puede acercar? Ah, ya. Y dije, daremos una repasa muy rápido, sí. Luciana, por su amabilidad de responderme nomás, lo vamos a hacer un breve repaso. Y Sherry también me dijo lo mismo. Y Ángela también dice una breve repasada porque no creo que no todos estaban. Ya, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Dice, hasta el momento hemos estudiado el tema de hasta cinemática del comportamiento de los cuerpos, ¿no? Su velocidad inicial, su velocidad final, su aceleración, etcétera. Ahora vamos a estudiar una parte de la física que estudia, o de la mecánica también, que estudia el que inicia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, cualquier cuerpo que se somete a una fuerza, ¿no? Pero esta fuerza es resultante de cero, entonces adquiere necesariamente una aceleración. Entonces, por tanto, si adquiere aceleración, empieza a tener movimiento, ¿no? Entonces decimos que cualquier cuerpo, ¿sí?, que tenga masa y que nosotros aplicamos una fuerza, este cuerpo empieza a moverse, ¿no? Empieza a tener aceleración. Por tanto, la aceleración se define como la fuerza que se aplica al cuerpo sobre la masa del cuerpo. O la muy conocida ecuación también por la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. En realidad debería ser la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo, este cuerpo se empieza a mover. Pero aquí vemos de que, bueno, aplicamos a diferentes masas unidas por una cuerda, una fuerza, entonces decimos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Suponiendo que la superficie es lisa. Entonces luego vamos a ver por qué decimos que la superficie es lisa. Entonces, algunos conceptos básicos, tenemos la masa, que sabemos ya que la masa es una relación entre la fuerza y la aceleración, ¿no? Que medimos en kilogramos y también es una magnitud escalar. Lo habíamos visto en el primer capítulo de física, ¿no? La inercia habíamos indicado también que es cuando un cuerpo se opone al movimiento, ¿no? Cuando el cuerpo quiere seguir en el estado en el que estaba, ¿no? Habíamos dado el ejemplo del minibús, que un estudiante sentado y el minibús arranca y el cuerpo se va hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo quería seguir sentado. No quiere ir a la velocidad que está yendo el minibús, entonces ahí vemos un ejemplo claro. La masa inercial se refiere a la relación entre la fuerza y la aceleración. Y la masa gravitacional se refiere a la relación entre el peso y la gravedad. ¿Ok? Habíamos mostrado este gráfico, ¿sí? Donde suponemos que la masa M4 tiene una mayor masa que la sumatoria de la masa M1, la masa M2 y M3. Por tanto, en este sistema mecánico, esta masa M4, como dice en el ejemplo, al ser mayor va a descender, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, todos los cuerpos se van a empezar a, a mover, ¿no? Porque eso suponemos que parte en reposo. Entonces, M4 desciende, M2 va hacia la derecha, M1 hacia la izquierda, y como jala el resorte que estaba acá, M3 también empieza a jalar. ¿Sí? Entonces, todo se empieza a mover, ¿no?
Y esto, como les decía, surge a partir de una fuerza, ¿no? De una magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial que se define como la causa de los movimientos y de la deformación de los cuerpos al aplicarlo, ¿no? A un cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuerpo se está moviendo a partir de una fuerza que se aplica. La fuerza que se aplica sería a partir de una cuerda, ¿no? Y que a la cuerda le llamamos tensión. Aquí este cuerpo se empieza a mover a partir del peso. Aquí se empieza a mover también a partir de la tensión, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos diferentes fuerzas en este sistema, ¿ok? Entonces, veamos algunas fuerzas que podemos encontrar en este sistema ejemplo. Como les decía, este sistema yo lo coloco para que eh, se den una guía de todas las fuerzas que pueden encontrar o de la mayor cantidad de fuerzas que pueden encontrar en un sistema. Aquí tengo casi todo. Entonces, vamos a ir estudiando estas fuerzas. Tenemos peso, tenemos tensión, tenemos normal, tenemos fuerza de rozamiento, que vamos a ver enseguida, y tenemos fuerza elástica. Vemos la siguiente diapositiva. Veamos la fuerza de la tensión. Dice, si una cuerda une a dos cuerpos de masa m, la tensión sería una fuerza interna del sistema. ¿Ya? Entonces, si hacemos un ejemplo en el caso anterior, vamos a colocarlo acá, nos vamos a acercar a la cuerda y decimos, si es una fuerza interna, aquí tenemos la cuerda. Entonces, yo agarro y hago un corte acá. ¿Sí? Un corte. Corto la cuerda. Y si corto la cuerda, agarro, en cualquier cuerda que vean, por si acaso, ¿no? Agarro una cuerda y hago una flecha hacia el corte, ¿sí? Hacia el corte. Como en este caso lo estoy haciendo, lo voy a poner en otro color. Voy a hacerlo más grueso para que se vea más bonito. Y voy a colocar una flecha. Entonces, aquí acabo de encontrar la tensión. Es una fuerza interna en la cuerda. Entonces, yo de aquí desde la polea hago otra flecha igual hasta el corte imaginario. Entonces, aquí acabo de encontrar una fuerza que se le llama tensión y aquí la vamos a llamar también tensión. Es la misma tensión porque es la misma cuerda. Entonces, es así nosotros como encontramos la fuerza de la tensión. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, aquí ya se me movió por el gráfico, pero es ahí. ¿Está bien? Entonces, esta misma cuerda, lo voy a volver a poner un poco más pequeño, esta misma cuerda sigue por acá, ¿no? Entonces, si yo sigo dibujando por acá, de la polea hacia un punto imaginario, hacia un corte imaginario, de aquí hacia un corte imaginario, y de aquí hacia un corte imaginario que podría tenerlo por acá más o menos, ¿sí? Estoy hablando de la fuerza tensión. Tensión, tensión. Había un problema de un examen, me acuerdo que les decían, hallar la fuerza del siguiente sistema, y solamente había unas 3 cuerdas y un peso. Y todos buscaban la fuerza F, ¿no? No había una fuerza F como tal, sino estaban pidiendo hallar la tensión. Y en serio que muchos no la encontraban, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Ahora, aquí abajo, si aquí tengo la fuerza, la tensión en esta cuerda, es una sola cuerda, fíjense. Entonces decimos que esto es la tensión. Una sola fuerza, tensión T. Si yo coloco, hago un corte imaginario en esta cuerda de abajo donde está la polea, es una polea móvil porque se mueve y baja junto con el bloque M4. Eh, a esta cuerda, como es otra cuerda, no le puedo llamar tensión T, tengo que llamarle con otro nombre, le puedo llamar por ejemplo con tensión T2, ¿ok? Entonces así es como se encuentra la fuerza de la tensión. Y donde quiera que vaya en el sistema estamos viendo otras cuerdas también, entonces podemos decir que ahí hay nuevas tensiones, ¿ok? Lo voy a borrar todo esto, solamente era de referencia. Bueno, encontramos otra cuerda aquí también, sería otra fuerza de tensión, ¿está bien? Luego nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. A ver, para hacerlo más fácil, vamos a ir hasta acá. De acá. Bueno, otra fuerza que tendríamos sería el peso. El peso es una fuerza que siempre apunta hacia abajo, o sea, es perpendicular, no perpendicular, siempre apunta hacia el centro, ¿sí? Se define como la fuerza resultante que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que lo rodean. Y como les decía, se representa con un vector que indica en todo instante al centro de la Tierra. Entonces, siempre apuntamos hacia el centro, donde esté el cuerpo en estudio, ¿ok? ¿Ya?
Entonces, vamos a ver en nuestro ejemplo, en nuestra gráfica, dónde tenemos esa fuerza peso. Por ejemplo, tendríamos nuestra fuerza peso, tendríamos aquí, es más sencillo, ¿no? ¿Sí? Voy a ser un poco más pequeño, creo que está muy grande. Tendríamos ahí. Muy grueso. Ahora sí. Vamos a poner en rojito también, ¿ya? Bueno, aquí también tendríamos otro peso de la masa M3 siempre hacia el centro, ¿no? Hacia el centro. No podría colocarlo así por si acaso, el peso. El peso siempre va al centro. Para M3 el peso va aquí, para M2 el peso va aquí y para M1 el peso va acá. Entonces, por cada cuerpo que tenemos una fuerza que se llama peso que siempre apunta hacia abajo. ¿Ok? Bueno, también tenemos otras fuerzas. Veamos qué fuerzas más. La fuerza, por si acaso, se mide en newtons, ¿no? También en algunos libros van a encontrar como kilogramos fuerza, ¿ya? Eh, lo pueden encontrar también ese detalle en la guía, en el libro que les he proporcionado, ¿ok? Bueno, otras fuerzas que teníamos, que me he saltado, sí me he saltado, ¿no? Aquí. Otra fuerza que tenemos es la fuerza normal, también llamada fuerza de reacción. Vamos a ver hoy día ejemplos de cómo hallar esa fuerza de reacción o normal. Entonces, la fuerza normal es aquella que ejerce una superficie como reacción a un cuerpo que ejerce una fuerza sobre ella. Si tú les dabas, yo bueno, siempre doy este ejemplo, ¿no? Cuando tú golpeas a alguien, por ejemplo, en una pelea de box, el que golpea tan fuerte para hacerlo caer a su oponente, ¿no? Entonces aplica una fuerza F. El oponente rechaza esa fuerza con su cuerpo, ¿no? En este caso, como es una pelea con su cara, digamos, ¿no? Pero el que golpea siente la misma fuerza, le llamaremos mismo dolor, ¿sí? Como el que recibe, ¿no? Entonces, hay una fuerza de reacción ahí. Si ustedes colocan un cuerpo sobre una superficie, este cuerpo tiene un peso, ¿no? Entonces la superficie tiene una reacción contraria. Este principio se le conoce bueno, como el principio de acción y reacción, también conocida como la tercera ley de Newton, lo van a revisar también en la guía. Y para nuestro ejemplo, podríamos ver aquí algunas normales, ¿no? Por ejemplo, tendríamos aquí una normal entre el bloque M1, perdón, M1, perdón, empezaremos con M2, que es más sencillo. M2 con la superficie, tiene una superficie de contacto, entonces tiene una normal. M4 no tiene una superficie de contacto, no tiene una normal. Sí, en la anterior clase me preguntaron, ingeniero, ¿qué pasaría si el bloque M4 no tiene una superficie de contacto en la parte horizontal? Pero supongamos que aquí donde estoy pintando con rojo, vamos a pintar con negro nomás, me decían, ¿qué pasa si tiene una superficie de contacto y tiene aquí, ¿no? ¿Tendría una normal o no tendría una normal? Sí. Si tiene una superficie de contacto, basta con que tenga una superficie de contacto, tiene una normal. Entonces, aquí podríamos colocar otra normal perpendicular a la superficie de contacto, ¿no? Aquí es 90 grados. Entonces, aquí también tendríamos entre M3 y la superficie, 90 grados con la superficie de contacto, tendríamos otra normal. Aquí entre M1 y M2, M1 tiene una superficie de contacto. Para M1, M2, que es como el piso, ¿no? Entonces colocamos aquí, ¿sí? Y acá colocamos una normal. Y para M2, M1 es su superficie de contacto, es como su piso, entonces tiene otra normal. Solo que en este caso el principio de acción y reacción se aplica porque tenemos, le vamos a llamar aquí, para hacer más interesante la cosa, aquí le podemos llamar, digamos, normal N1, ¿no? N1. Entonces, si esta es la normal N1, si es la normal N1, creo que ya no puedo moverlo, el texto. Bueno, ya no puedo moverlo el texto N1. Pero si aquí colocamos a este vector N1, entonces al ser la fuerza de acción, la fuerza de reacción tendría que ser la misma que está abajo, o sea, tendría que llamarse aquí normal N1 la fuerza contraria, ¿sí? Con la misma variable. En algunos casos, en algunos libros van a verlo como reacción, pero pueden colocarle normal. Aquí tendríamos una normal N2, aquí tendríamos una normal N3, aquí tendríamos una normal, o le llamaremos para este caso, para este ejemplo, para que se vea la diversidad, R4. ¿Les parece? La reacción con la superficie. Así es como se hallan las fuerzas de acción y reacción. ¿Ok? Si no hay ninguna consulta, pasamos
a otra fuerza. ¿No hay consultas? Pasamos entonces a otra fuerza rápidamente. Bueno, otra de las fuerzas, me levantan la mano o me escriben en el chat, voy a leer los mensajes, ¿ya? Si es que son muy tímidos por ahí. Otra fuerza que tenemos es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es aquella fuerza que surge cuando dos cuerpos tratan de moverse. Bueno, uno trata de moverse, puede ser uno o pueden ser dos, pero esta fuerza es contraria al desplazamiento, ¿sí? Es decir, hay una rugosidad entre los cuerpos que hace que este cuerpo inicialmente no se quiera mover y luego de pronto, por la diferencial de fuerza que se aplica a un cuerpo que es mayor hacia un sentido, el cual provoca la aceleración, entonces esta rugosidad empieza a ceder y se vuelve un poco más liso y el cuerpo se empieza a mover, ¿no? Entonces, el, la fuerza de rozamiento es igual a un coeficiente de rozamiento estático cinético, puede ser, por su normal. ¿Sí? El rozamiento estático es aquella fuerza de rozamiento que se opone al posible movimiento, o sea, antes de que se mueva el cuerpo. ¿Sí? En cambio, la fuerza de rozamiento cinético es cuando ya este se mueve, que si bien hay una fuerza que se opone al movimiento, pero el cuerpo ya se está moviendo, ¿no? Entonces, ya. Pues es bien. Más vas en corda, ¿ya? Javier, lo estoy escuchando, Javier. Placas. Invítanos su mancita, Javier. Gracias, Javier. Bueno, entonces existen dos fuerzas de rozamiento, ¿no? La estática y la cinética, ¿ok? Nuevamente, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento que vale, este coeficiente de rozamiento no tiene unidad, vale entre 0 y 1, ¿no? ¿Ya? 0 cuando no tiene rugosidad, o sea, es completamente liso, que no hay en realidad cuerpo liso, pero se dice para resolver algún problema o simplemente para explicar algo, decimos que el coeficiente de rozamiento es 0 o tiende a 0, ¿no? Pero no hay en realidad, en la vida real no hay nada liso, ni siquiera la carita de un bebé ni la carita de sus novios, ¿no? Le dicen qué lisa que está, qué suave tu piel, ¿no? O sea, no es tanto así. Pero perdón por los chicos, lo mismo pasa con los chicos, peor todavía con los chicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, decimos el coeficiente de rozamiento estático, como se opone al movimiento del cuerpo estático cuando está a punto de moverse, siempre va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético, por si acaso. Ya es una pregunta de examen que casi siempre entra en la parte teórica. Y en nuestra gráfica, ¿dónde tenemos fuerza de rozamiento? Bueno, si tenemos un nu, como en este caso nu 1, tenemos una fuerza de rozamiento. En el caso de nu 2 tenemos también una fuerza de rozamiento. Entonces pasa algo similar y empiezo a dibujar. Tenemos entendido de que el cuerpo A2 desciende, el A1 va hacia la izquierda, entonces A2 va hacia la derecha, ¿no? Si A2 va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es contraria al desplazamiento. Aquí estaría nuestra fuerza de rozamiento, contraria al desplazamiento inminente de M2. M3 va a ir hacia arriba, entonces nuestra fuerza de rozamiento va a ir hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, contrario al desplazamiento. Y la fuerza de rozamiento siempre es paralela al desplazamiento. No se olviden, es paralela al desplazamiento. Para M4 no hay fuerza de rozamiento porque no tiene superficie de contacto, no hay rugosidad. Para M1 tenemos que el cuerpo M1 se muere hacia la izquierda. Si se muere hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento es contraria al desplazamiento, ¿sí? Y es paralela al desplazamiento, en este caso hacia la derecha. Pero vemos que M1 tiene, M2 tiene una superficie de contacto también que es M1. O sea, entre M1 y M2 hay una rugosidad aquí, ¿no? Bueno, en mi gráfico es una imagen vectorial, se ve muy nítidamente, entonces, pero aquí debería haber algo así como una rugosidad entre estos dos bloques. Entonces, al haber esa rugosidad, existe también o hay una fuerza de rozamiento. Entonces, solamente para ejemplificar, voy a volver a colocar esto, ¿sí? Algo así, ¿no? Como lo estaba dejando. Entonces, existe una fuerza de rozamiento. Lo voy a mover un poquito más abajo, perdón, para que se entienda mejor. Aquí, ahí, ¿no? En realidad esta flechita de acá, por si acaso, la fuerza de rozamiento debería estar sobre la superficie de contacto, ¿no? Pero por facilidad de problema ya nos hemos acostumbrado a dibujar un poco más arriba, ¿ya? Pero en realidad se aplica o se genera justo aquí entre la superficie de contacto y el cuerpo. Decía que para M2 también hay otra fuerza de rozamiento.
El cuerpo M2 va hacia la derecha. Como va hacia la derecha, la superficie con M1 hay una fuerza de rozamiento que va a ir hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, para resolver problemas, yo les aconsejo siempre a mis estudiantes, cuando tengan dos superficies de contacto, primero dibujen la fuerza de rozamiento para el bloque que está arriba, que depende de la fuerza de abajo, ¿no? Entonces, aquí le colocan ustedes FR1, digamos, ¿sí? A esta fuerza de rozamiento. Entonces, si ustedes colocan FR1 al de arriba, al de abajo colóquenle igual FR1, porque es la misma fuerza de rozamiento, porque es con la superficie de abajo se tiene la rugosidad, y simplemente el vector de abajo lo ponen en sentido contrario y se acabó. Entonces identifican el de arriba FR1 y el de abajo le ponen FR1 también, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y listo. Así no se complica, no cuántas fuerzas existen, a qué sentido va, no. Entonces con eso ya quedó claro, ahí no hay donde perderse, ¿no? Para F2, obvio, pero para la masa M2, entonces FR2 va abajo, bueno, lo hice un poco muy abajo, pero es esta fuerza, ¿sí? Que sería, la fuerza de rozamiento estaría acá, FR2, ¿sí? Y para FR3 se me movió un poco el vector porque moví todo, pero el vector estaba aquí como lo había dibujado. Si el cuerpo M3 se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento va hacia abajo, aquí. Entonces aquí tendríamos una fuerza de rozamiento FR3, ¿ok? Así de sencillo. ¿Alguna duda? Consulta por el chat tal vez. ¿Sugerencia? ¿Nada? Esos son los casos, ese es el caso más complicado creo que hay. Si no hay dudas, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Ya? No hay dudas, ¿no? Vale. Ujú. Ya, excelente. Gracias por su respuesta. Más 5 puntos para usted, solamente por responder. ¿Ya? Bueno, creo que quedó claro. Otra fuerza más que podría haber sería la fuerza elástica, que generalmente la vemos en estática, ¿no? Pero podría darse también en dinámica, porque, a ver, lo vamos a explicar rápidamente. Aunque hoy día no tenemos problemas con fuerza elástica. ¿Qué les parece si esta fuerza elástica la dejamos para la siguiente clase? ¿Ya? Y vemos aplicaciones ya de fuerzas elásticas. Así vamos a entender mejor. Vamos a hacer muchos problemas con resorte. Me acuerdo que en un parcial entraron 3 problemas de resorte en un solo examen, ¿no? En un segundo parcial, ¿ya? Entonces le vamos a dar un poco más de importancia y vamos a verlo con calma la fuerza elástica. Entonces, para hacerlo un poco más dinámica la clase, vamos a entrar y resolver problemas de dinámica. ¿Les parece? Bueno, ¿les parece? Porque, no sé, hoy están Sí, tan tímidos, no sé qué ha Sí. pasado. Ah, ya, sí, Inge. ya despertaron, gracias. Gracias al cielo. Ya despertaron. Bueno, la anterior semana habíamos visto unos problemas que no voy a repetirlos porque, bueno, sus compañeros que ya estaban se van a sentir un poco mal, ¿ya? Eh, lo voy a pasar rápidamente, lo voy a mostrar simplemente los problemas que hicimos. Ya, este era un primer problema que resolvimos, uno sencillo. Hemos encontrado, no me acuerdo qué era la pregunta de acá, era una fuerza de contacto entre dos superficies. Ya, les he explicado cómo se tienen que hacer los diagramas de cuerpo libre. Vamos a explicar ahorita, en este momento también un diagrama de cuerpo libre. En la teoría también tienen cómo, lo voy a mostrar rápidamente, tienen la parte teórica de cómo hallar o cómo debe plantear un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Eso lo tienen acá en esta parte, ¿sí? Tienen un ejemplo, ¿ya? También de poleas, como lo vimos en la anterior clase, pero lo voy a compartir esto para que ustedes lo puedan ver. Esto está en internet por si acaso, ¿ya? Lo pueden ver en cualquier momento. Ya les voy a pasar este enlace por el grupo, ¿sí? ¿Dónde está el chat? Chat. Aquí está chatear. A todos los voy a mandar por el chat. Este es el enlace, ¿ok? Entonces ahí pueden ver ese detalle del diagrama de cuerpo libre. Ya les pasé por el grupo de Zoom en realidad, ¿no? Por Zoom, ¿ya? Entonces les decía que hemos visto en la anterior clase problemas de dinámica lineal.
que ya no los vamos a ver ahora porque ya lo han visto algunos de sus compañeros, pero lo voy a publicar en el Classroom para que ustedes puedan visualizar y resolver. Son problemas sencillos, pero también hoy vamos a resolver otros problemas también desde los básicos hasta los más complicados, ¿ok? Entonces, eso vimos la anterior clase, cómo hacíamos diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Cómo decíamos, resolvíamos el problema sumando las ecuaciones y encontrando aceleración. Hicimos ese otro problema también, que nos pedían allá la aceleración, si no me equivoco. Resolvimos el problema. Vemos aquí rápidamente la respuesta, perdón, me fui muy rápido acá. La respuesta aquí era 50 metros sobre segundo cuadrado. También aquí tendríamos otro problema, ¿no? Del libro, ¿sí? Todo lo resolvimos también, ¿sí? Hicimos diagrama de cuerpo libre, hicimos las ecuaciones, enseñamos a resolver el método para resolver un problema de dinámica lineal que también está en la guía, pero lo vamos a ir aplicando hoy día, ¿ya? Entonces, para no hacerlo más largo, vamos a resolver unos problemas también desde básicos a más complicados. Empezaremos con uno. Ya, este también hicimos el diagrama de cuerpo libre completo para ese sistema que les mostré hace rato. Imagínense aquí cuántas fuerzas hay, cuántas aceleraciones hay, etcétera. Entonces lo vimos, lo vamos a ver también en la siguiente clase. Pero hicimos su diagrama de cuerpo libre. De tarea tenía que hacer las ecuaciones. Creo que no lo hicieron mis compañeros. Y les di este problema para que resuelvan. Y eso habíamos avanzado en una anterior clase. Ahora, vamos a avanzar y vamos a continuar con unos problemas también de sencillo a difícil. Entonces, tenemos aquí un problema y dice, determine la aceleración de los bloques M1. M1 pesa 3 kilogramos. Bueno, no pesa. M1 tiene una masa de 3 kilogramos, ¿ya? Y pesa 30 kilogramos, porque el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces yo digo, si pesa, digo 3 por 10 es 30, ¿no? Alguna vez le pregunté en clase a uno de ustedes, ¿cuánto pesa? Me dijeron 50. 50 kilogramos, ingeniero. 60 me dijeron, ¿no? Bueno, por bajarse el peso a las chicas, ¿no? 50 kilogramos, ¿no? Pero en realidad no eran, ¿no? Estaba mal, ¿no? Estaba mal. Me estaban diciendo su masa, no su peso. Pero bueno, entonces aquí tenemos de que la masa M2 tiene una masa de 5 kilogramos. Si la masa M2 es mayor, entonces obviamente por su peso, por la gravedad, multiplicado por la gravedad, va a descender M2, ¿no? M1 va a subir y M2 va a descender. Entonces, en un problema de dinámica lineal, siempre se debe encontrar, no se debe encontrar, se debe determinar hacia dónde va la aceleración, con qué sentido va la aceleración. En este caso, como la fuerza M2 es mayor, M2 desciende, por tanto la aceleración va hacia abajo, ¿no? Si el cuerpo M2 desciende, el cuerpo M1 sube, entonces la aceleración para M1 va hacia arriba, ¿ok? Entonces, un primer paso en dinámica lineal y en cualquier otro problema de física, se debe determinar las variables o los datos del problema. En este caso, la masa de cada uno de los cuerpos y la gravedad. Nos dicen 10. Si nos dicen 10, se utiliza 10. Pero si no nos dan la gravedad, se utiliza 9,81 en cualquier problema de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, aquí está nuevamente la gráfica. Paso 2, hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa hacer un diagrama de cuerpo libre? Significa aislar un cuerpo y determinar las fuerzas externas que se aplican a ese cuerpo. Por ejemplo, yo tengo M1 acá, entonces aíslo el cuerpo como si estuviera solito el cuerpo M1 y veo qué fuerzas tiene. Las fuerzas que hemos aprendido, por ejemplo, el peso, ¿no? El peso M1, el peso W1, y otra fuerza, habíamos hablado de cortes imaginarios en la cuerda, un corte a la cuerda, entonces tendríamos una tensión T. ¿Sí? Fíjense que el ejemplo que les mostré hace rato es uno que se aplica en casi muchos problemas, entonces como que si me la aprendo eso, cualquier otro problema es pan comido, como este de acá, ¿no? Porque este ejemplo ya lo vi en el problema anterior, cuando un cuerpo está colgado de una polea, ¿no? Entonces, para M1 la aceleración va hacia arriba, el desplazamiento va hacia arriba, ¿sí? Entonces, solamente con fines eh, prácticos de resolver un problema, las fuerzas que van en el sentido de la aceleración son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Si ustedes consideran un sistema cartesiano, todas las fuerzas positivas es hacia arriba y las fuerzas negativas hacia abajo, pero ya hacen las ecuaciones para todos los cuerpos, el resultado va a ser el mismo, ¿ok? Entonces simplemente esto es, pero en ese caso, por si acaso, la aceleración se toma como negativa en el caso que vaya hacia abajo, ¿ya?
Entonces, para no equivocarnos, mejor haremos esta forma de resolver los problemas. Sentido del movimiento, de la aceleración, las fuerzas son positivas y las demás fuerzas son negativas. Por tanto, si yo hago la sumatoria de las fuerzas en Y, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa M1 por su aceleración, ¿no? Entonces veo acá, la fuerza positiva sería tensión, menos la fuerza negativa que sería peso, y tiene que ser igual a masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Aquí sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, entonces en vez de poner peso de W1, le voy a colocar masa M1 gravedad. En algunos problemas ya le he puesto directamente masa por gravedad, ya simplemente por facilidad, digamos, ¿ya? Y mantenemos la ecuación, la llamamos ecuación número 1. Para el segundo bloque, veo que la aceleración es la misma, porque si el cuerpo M1 se mueve, el cuerpo M2 se mueve. Yo generalmente lo que hago es colocarle aquí una esferita, ¿ya? Y digo un nudo acá. Aquí tengo un nudo. A ver, mi nudo no se nota tan bonito. Este nudo mejor. Tengo un nudo acá, ¿ya? Y tengo otro nudo aquí. Si el nudo, el no nudo, le llamaremos nudo, si el nudo M1 sube 1 metro, el M2 va a descender 1 metro. Entonces, dependen uno del otro. O sea, sí o sí tienen la misma aceleración. Entonces, se considera como una sola aceleración. Eso hay que tener mucho cuidado cuando hay poleas móviles o cuando hay poleas. En este caso, y los dos nodos tienen el mismo desplazamiento. Entonces, la aceleración es la misma, ¿sí? Una única aceleración. Si fuera diferente, colocaría aceleración 2, pero en este caso es una misma aceleración. Entonces, para M2, el cuerpo desciende, la aceleración es hacia abajo, entonces las fuerzas que van hacia abajo son positivas y las fuerzas que son hacia arriba son negativas, ¿no? Por eso le puse los signos acá y entonces rápidamente coloco y pongo aquí la ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y, masa 2 por aceleración, las fuerzas positivas, peso 2 menos tensión que va hacia arriba, igual a masa 2 por aceleración 2. Sabemos que el peso es M2 por gravedad, masa por gravedad, lo ponemos acá. ¿Ok? Aquí no estoy colocando sumatoria en X igual a masa por aceleración, porque en X, en el eje X, no hay desplazamiento, solamente en Y. Estos dos cuerpos se desplazan solamente en Y, ¿no ven? Bueno, una vez que yo he determinado las aceleraciones, he determinado las fuerzas, he hecho las ecuaciones, he terminado el paso número 2 de un problema de física. Y en este punto analizo cómo voy a resolver el problema. Bueno, aquí básicamente creo que no es muy complicado resolver el problema y me quedo quieto porque no sé qué me estaban preguntando. ¿Qué me estaban preguntando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Tengo un minuto que se va a cortar. ¿Qué me estaban preguntando? Bueno, es que no importa qué me estaban preguntando. Siempre vamos a llegar. Ángela, por favor, dígame. La verdad no sé. No ¿No, bien, pero no. no sabe qué nos estaban preguntando en el problema? Bueno, no importa, porque en ¿No era realidad, la aceleración? ya, la aceleración dice su compañero. No importa qué No. me estaban preguntando, porque en realidad en este punto yo determino, de acuerdo a las ecuaciones, qué es lo que voy a hallar. ¿Sí? Puede ser la tensión, puede ser el peso, puede ser la masa. Entonces, determíneme la aceleración mientras se corta y nos encontramos en menos de 5 minutos, ¿ya? Yo me conecto nuevamente. Por favor, desconéctense y conéctense porque se va a cortar, ¿ya? Y continuamos con la clase. Mientras tanto, ustedes resuelvan el problema, por favor, y me dicen cuánto vale la aceleración. Ya, nos desconectamos, jóvenes, gracias. Vamos desconectándonos, por favor, y se vuelven a conectar, ¿ok? Gracias. Gracias, vayan desconectándose, por favor.